videos y las noticias más recientes de nuestra iglesia lo podrás encontrar en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Lluvias de Bendición, en Instagram @Iglesia Lluvias de Bendición y en YouTube como Iglesia Lluvias de Bendición. No olvides compartir en tus redes con nuestro hashtag Lluvias en Línea. Los videos y las noticias más recientes de nuestra iglesia lo podrás encontrar en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Lluvias de Bendición, en Instagram @Iglesia Lluvias de Bendición y en YouTube como Iglesia Lluvias de Bendición. No olvides compartir en tus redes con nuestro hashtag Lluvias en Línea. Pacientes esperando este momento, porque realmente es algo bien importante que usted y cada uno de los que me están viendo, de los que están ya conectados, anhelamos después de una jornada de trabajo estar en la presencia del Señor.
Por eso yo quiero invitarles en este tiempo que hagamos una oración, que vayamos a la presencia de Dios en oración. Eh, Nuestro Señor Jesucristo es nuestro modelo en la oración y Él nos enseñó que debemos orar siempre, que todas nuestras peticiones, que todas nuestras circunstancias, que todas nuestras enfermedades, que vayamos en oración a la presencia del Señor y Él suplirá todas nuestras necesidades. Es más, dice la palabra, concederá los anhelos de nuestro corazón. Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conocemos. Por eso le invito a usted para que inclinemos nuestro rostro y hagamos una oración delante de la presencia del Señor. Soberano Dios y Padre nuestro, te damos gracias en este momento por tu presencia en medio de cada uno de nosotros. Señor, gracias por estar allí en cada uno de los hogares de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros. Gracias, Señor, porque sabemos que donde están dos o más reunidos en su nombre, ahí estás tú, Señor. Y sabemos que cuando hace presencia en nuestra vida, en nuestro hogar, suceden cosas maravillosas, suceden milagros, prodigios y maravillas. Señor, queremos darte gracias por este día, por las bendiciones que hasta el día de hoy hemos recibido de tu mano. Gracias por este tiempo que nos permite ir a tu presencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que tus oídos y tus ojos están puestos sobre este planeta, sobre Colombia, sobre cada hogar, sobre cada familia, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque tu palabra dice que tus ojos están puestos sobre los justos de la tierra. Te damos la gloria y te damos la honra y queremos reconocer también nuestra condición. Pedirte perdón por nuestros pecados, porque quizás hemos fallado con el pensamiento, con nuestras palabras, con nuestros hechos. Señor, ten misericordia de todos nosotros, límpianos y lávanos, purifícanos, Señor, con tu preciosa, con tu poderosa sangre. En el nombre glorioso, poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias. Amén y amén. Gracias por estar nuevamente conectados. Dios los bendiga. Yo bendigo en este momento las vidas, las familias de cada uno de ustedes. Gracias por su fidelidad. Gracias por estar siguiéndonos. Gracias por no perder ningún momento para estar siguiendo esta transmisión a través de este Facebook Live que estamos haciendo hoy en directo desde nuestra casa. Mi familia y yo les enviamos un abrazo, un saludo sincero y los bendecimos a todos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, ¿qué les parece si vamos antes de entrar en este tiempo de clamor, de oración, de intercesión, que estemos en esta noche reflexionando acerca de la palabra del Señor? La palabra de Dios es muy importante. Yo creo que en este tiempo tiene aún mayor relevancia porque la palabra de Dios es la que nos anima, la palabra de Dios es la que nos consuela, la que nos da confianza y fortaleza en tiempos como los que estamos viviendo. Estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo de aislamiento social, un tiempo de trabajo en casa, de estudio en casa. No podemos salir, estamos confinados, pero bueno, lo más importante es que no estamos solos. Dios está con nosotros y si Él está con nosotros, como dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Así que yo voy a invitarle para que tome su Biblia y vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Quiero que lo leamos todos. Dice la Escritura así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? Es la certeza
convicción de lo que no vemos. Gloria al Señor. En este tiempo que estamos pasando, es un tiempo donde quizás tu fe y nuestra fe está siendo puesta a prueba. Porque en los momentos difíciles, en los momentos de adversidad, en los momentos cuando las crisis llegan a nuestras vidas, es donde nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos fortalezca en nuestra fe. Que nuestra fe sea una fe fuerte, una fe que no se debilite en medio de las circunstancias. Porque lo que Dios quiere, el propósito que Dios quiere es que salgamos victoriosos, que salgamos airosos de este tiempo y que salgamos fortalecidos en nuestra fe. Así que esta definición de la palabra fe o de la fe que encontramos en la palabra de Dios nos permite entender, nos permite comprender el por qué nos cuesta a veces mantener nuestra fe fortalecida en estos tiempos. Como decimos, tiempos críticos, tiempos que estamos viviendo no solamente nosotros, sino el mundo en general. Así que la Escritura dice que la fe es la certeza de lo que se espera, de lo que se espera. La fe es la certeza de lo que se espera, dice la palabra. Entonces, es decir que esto implica paciencia. Esperar implica paciencia. Paciencia para esperar la respuesta quizás a nuestras oraciones. Paciencia para esperar también lo que nosotros anhelamos en nuestro corazón. Fe es la convicción, dice la palabra, de lo que no se ve. Estar convencidos de que vamos a salir victoriosos, aunque no lo vemos, pero tenemos que creerlo, ¿cierto? Porque nosotros no somos de los que retroceden, ¿cierto? Para perdición del alma, sino de los que tienen fe para preservación de nuestra alma, dice la palabra de Dios. Entonces, fe es convicción de lo que no se ve. Es decir, que tenemos que confiar que Dios está obrando, que Dios tiene el control de esto, que vamos a salir victoriosos con la ayuda del Señor. Pero mientras esperamos con paciencia, ¿cierto? Mientras confiamos en lo que Dios está haciendo, pues sabemos que el enemigo de nuestra fe se llama Satanás, el diablo. Y Satanás busca destruir los pilares de nuestra fe. Entonces, el enemigo usa estrategias, usa adversarios que son tremendos en estos tiempos para afectar nuestra fe. Y hoy quiero hablarles a todos ustedes de 3 adversarios que tenemos que reconocer y que tenemos que identificarlos y tenemos que aprender a cómo poder vencer esos 3 adversarios que están buscando afectar nuestra fe. Sabemos que el adversario ha venido para robar, matar y destruir. El enemigo, Satanás, el diablo, viene para robar, matar y destruir. Pero ¿qué dice la Biblia? Que el Señor Jesucristo ha venido para que tengamos vida y tengamos vida en abundancia. Gloria al Todopoderoso. Yo quiero decirles algo, que tengamos presente que aunque nosotros estamos acuartelados en casa, Satanás anda suelto. Dice la Biblia que anda como león rugiente buscando a quién atacar, a quién devorar. Y algo que el enemigo quiere en este tiempo es afectar tu fe. Es afectar su fe. ¿Por qué el enemigo quiere dañar nuestra fe? Porque el enemigo sabe que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, uno de esos adversarios es la impaciencia. La misma definición de la palabra fe implica tener paciencia, o sea, para esperar, para confiar en Dios, para esperar el tiempo de Dios. Pero el enemigo entonces nos ataca a través de la impaciencia.
Y allí el profeta Habacuc, en el capítulo 1 de Habacuc, capítulo 1, versículo 2, quiero que lo leamos en esta noche, dice así: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. Mire que el enemigo siempre se mete por el lado de la impaciencia. Porque ¿cuántas veces usted le ha pedido al Señor y quizás hace ya tiempo que le ha pedido cosas al Señor, pero todavía no ha recibido la respuesta? ¿Cierto? Y entonces el enemigo nos mete la impaciencia. Y la impaciencia es la falta de paciencia, ¿cierto? Entonces, la impaciencia es contraria a la fe. La impaciencia es contraria a la fe. Tener fe significa tener paciencia. Ahí en tu chat escriba: tener fe es tener paciencia. Y qué importante es en este tiempo la paciencia. Hay un adagio popular, un dicho popular que dice que la paciencia es como un árbol de raíces amargas, pero de frutos dulces. Y a veces no nos gusta tener paciencia y nos dejamos afectar por el enemigo con la impaciencia. Pero sabemos entonces que la impaciencia afecta nuestra fe, mengua nuestra fe, daña nuestra fe. El profeta Habacuc aquí nos dice que la impaciencia viene cuando creemos que Dios no nos escucha. Pero Dios siempre desde el primer momento ha escuchado tu petición, mi petición. Lo que pasa es que a veces nos hemos acostumbrado a que Dios responda inmediatamente, ¿cierto? Dios lo puede hacer en su soberanía, pero a veces Dios espera un tiempo porque la respuesta siempre vendrá en el tiempo de Dios. Mire que la palabra de Dios dice: clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Yo te responderé, yo te daré la respuesta. No dice cuándo, si inmediatamente o en 8 días o en 15 días o en un mes quizás o en más tiempo. Pero entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener la paciencia, usar la paciencia para esperar la respuesta en el tiempo de Dios. Él nos responde. Cuando usted clama y yo clamo al Señor, Él siempre nos responde nuestras peticiones. Él dice que Él concede los anhelos y las peticiones de nuestros corazones. Entonces, ¿cómo hacer para nosotros atacar a ese enemigo que se llama la impaciencia? Número 1, tenemos que recordar las promesas de Dios. Número 1, recordar las promesas de Dios. Dios nos ha dado promesas para todos aquellos que esperamos en Él. Y miren lo que dice la palabra de Dios, allí en Isaías 49, 23. Isaías 49, 23, en la parte B de este versículo dice: y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan ¿en quién? En mí. No vamos a ser avergonzados. Así que la invitación que Dios nos hace es a que esperemos en Él, a que no nos avergoncemos, porque los que esperan en Él, dice la palabra del Señor, que vamos a recibir esa respuesta del Señor. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en nuestro corazón. Sabemos que no vamos a ser avergonzados porque hemos confiado en el Señor, hemos puesto nuestra confianza en Él y Él no nos va a defraudar en ningún momento. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos siempre presente. Hay otra promesa del Señor que está en Isaías 40, versículo 31. Isaías 40, 31, dice la Escritura: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Qué pasa? Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas,
correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tenemos que pedirle al Señor Dios Todopoderoso que nos dé nuevas fuerzas, así como están prometidas aquí en la palabra del Señor. Entonces, eso es muy importante, que usted y yo podamos vencer la impaciencia con la palabra de Dios, con las promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Por eso es que debemos pararnos en la promesa, caminar en la promesa, porque nos va a ayudar a tener la fe puesta en el Señor y a no dejarnos tocar por el enemigo con la impaciencia. Qué importante entonces, amigo que me está observando, hermano que me está viendo, que seamos pacientes. La impaciencia nunca es buena consejera. La palabra de Dios nos habla de un hombre llamado el rey Saúl, que se dejó impacientar y entonces no esperó que llegara el profeta, y su impaciencia lo llevó allí a cometer una torpeza, a cometer un acto que fue grave delante de Dios. Y ese acto que él cometió fue ofrecer el sacrificio, el incienso allí en el altar del Señor, que era algo que solamente lo podía hacer el sacerdote. Pero se dejó impacientar, se dejó llevar por la impaciencia, y entonces cometió esa torpeza que le costó el reino y que le trajo consecuencias gravísimas. Y a veces nos pasa eso a nosotros, porque no somos pacientes, porque no tenemos la capacidad de esperar, porque desconfiamos de las promesas del Señor, y eso nos lleva a cometer imprudencias que nos van a costar bien costoso, bien caro. Así que, amado amigo y hermano, sea paciente. La impaciencia te llevará a cometer errores, a tomar decisiones equivocadas, a hacer cosas que a la postre te vas a arrepentir. Sea paciente, así como el Señor nos lo enseña en su palabra, y tengamos más bien confianza en las promesas del Señor. Si el Señor lo ha prometido, así va a ser. Un segundo adversario para nuestra fe es la escasez. ¿Es la qué? La escasez. En estos tiempos que estamos viviendo, estos tiempos de pandemia, estos tiempos de cuarentena, es uno de los momentos propicios para que el enemigo nos ataque o ataque nuestra fe con la escasez. Dice la Escritura que la escasez es la que nos lleva allí, nos empuja a cometer cosas que nos llevan a la postre a tener consecuencias severas. Y hay una palabra allí en la Escritura, en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, verso 12, dice la Escritura: y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esta escritura nos narra allí esa historia de el profeta Elías y la viuda de Sarepta. Entonces, esta mujer, a causa de la escasez, porque dice ella misma que solamente tenía un puñado de harina y un poquito de aceite en una vasija, y que estaba recogiendo leña para preparar ese poco de harina con ese aceite y hacer una torta y comerla con su hijo y morir. Realmente uno de los enemigos que más ataca nuestra fe es la escasez. Ataca nuestra fe y ataca la confianza en Dios. Porque en tiempos como los que estamos viviendo, donde quizás no hay trabajo,
no estamos recibiendo un salario, los negocios no están funcionando, la economía ha disminuido notablemente. En estos tiempos es realmente muy común que ese acoso por la escasez nos haga dudar de Dios, desconfiar de Dios, nos haga allí perder la confianza en el Señor. Y entonces entramos en pánico, entramos en zozobra, en miedo, en temor. Y eso no es propio, no es natural que una persona que cree en Dios, que ha conocido de Dios, una persona de fe, esté pasando por esa circunstancia. Y el común denominador en este tiempo, en la mayoría de las personas, es que están temerosos, es que están asustados, tienen miedo, tienen temor, porque no saben qué va a pasar mañana. Pero en tu corazón y en nuestra vida y en nuestra familia no debe haber eso. En este tiempo es cuando más debemos poner nuestra confianza en Dios. En este tiempo es cuando nuestra fe debe estar puesta en el Señor. Porque el enemigo, recordemos que el enemigo viene a robar, a matar y a destruir. Y eso que quiere robar, matar y destruir es tu fe. Y usa la escasez para lograr ese propósito. Entonces, al igual que la viuda de Sarepta, ella estaba creyendo que ya era el fin de su vida y que ya estaban, digamos, preparándose para la muerte. Hay muchas personas que en este tiempo están viviendo esa misma circunstancia. Pero mire qué bueno es cuando oímos la voz de Dios, cuando oímos la promesa de Dios y nos paramos en la promesa del Señor y seguimos adelante, vencemos ese ataque del enemigo a través de la escasez. ¿Cómo vencer la escasez? Sería la pregunta. Porque yo sé, usted dirá, pero bueno, no tengo trabajo, no tengo dinero en el banco, no sé qué va a pasar mañana. Pero, ¿cuál es el antídoto para esa situación? Algo que dice la palabra de Dios es tener un corazón contento. El contentamiento. Miren lo que dice la Escritura en Filipenses 4:11. Yo quiero que lo leamos. Dice, no lo digo porque tenga escasez, dice el apóstol Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido ¿a qué? A contentarme cualquiera que sea la situación. Mire, es algo que el apóstol Pablo nos regala en esta noche. Pablo estaba allí en la cárcel. Estaba en la cárcel, estaba preso. Pero dice él que él había aprendido a contentarme, a contentarse. Y eso es lo que tenemos que nosotros en este tiempo pedirle al Señor, que nuestro corazón esté feliz, que nuestro corazón esté contento para que podamos hacerle frente al enemigo. No importa que quizás no tengamos dinero, no importa que quizás no tengamos trabajo, pero tenemos al Señor, que es el dueño de los cielos y de la tierra. Amén. Pablo decía, he aprendido a vivir en la abundancia y he aprendido a vivir en la escasez. Qué importante es nosotros tener contentamiento, ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado, sea poco o sea mucho. La invitación entonces es para que seamos agradecidos con Dios. Si usted hoy tiene pan en su mesa y un agua de panela, dígale, Señor, gracias por ese pan, por esa agua de panela. Ore para que Dios ponga las vitaminas, las proteínas ahí en ese pan, en eso que tiene. Esta viuda solamente tenía un poco, una manotada de harina y un poquito de aceite, pero dice la palabra de Dios que cuando ella las puso en las manos del siervo de Dios, dice que fueron 3 años de sequía que hubo en aquella tierra. Dice que durante esos 3 años no escaseó el aceite y no escaseó la harina. Eso es lo que Dios hace cosas maravillosas. Gloria al Señor. Es importante contentarnos con lo que tenemos. Y ahí Dios, en medio de la prueba,
lo que está probando es nuestra convicción como cristianos, como hijos de Dios. ¿Qué tan convencidos estamos de Dios, de sus promesas, de su palabra? Algo que a mí me impresiona, algo muy de manera especial, es la actitud que tuvo Job cuando tuvo que pasar esa crisis. Él decía, Dios me dio, Dios me quitó, alabado sea su nombre. Su esposa también había perdido a sus hijos, yo creo que ella estaba muy afectada, pero ella ¿qué hizo? Ella no veía lo que Job veía. Job dijo, no hay ningún despropósito en lo que Dios ha permitido en nuestra familia. Pero en cambio ella decía, ¿por qué no maldice a Dios y te mueres? Porque ella creía que en medio de semejante tragedia, pues no había maneras de agradecerle a Dios. Pero Job, en vez de maldecir a Dios, ¿qué hizo? Le dio gracias a Dios. Glorificó el nombre de Dios, alabó a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos tener en este tiempo. Esa convicción en nuestro Dios. Esa fe en nuestro Dios. Esa fe inquebrantable que aunque estemos pasando por escasez, vivimos contentos, vivimos felices. El solo hecho de que estemos con vida es una bendición de Dios. Hay muchas personas que están de pronto con mucho dinero. Tienen todo el dinero del mundo, pero en este momento están conectados a un respirador. No tienen nada más, sino la vida. ¿De qué sirve los millones en el banco? ¿De qué sirven las posesiones? ¿De qué sirve el poder? Entonces, este tiempo nos está permitiendo a nosotros a que valoremos lo que tenemos y a que seamos agradecidos y a que seamos contentos con lo que Dios nos ha dado. Contentos, agradecidos con el trabajo que tenemos hoy, con la familia que Dios nos dio, con los hijos que Dios nos dio, con la esposa que Dios nos dio. Eso es lo que Dios quiere en estos tiempos. La palabra de Dios dice allí en 1 Timoteo 6:8. Así que teniendo sustento, o sea, comida y abrigo, estemos contentos con esto. En otras palabras, teniendo alimento y teniendo salud, démonos por bien servidos. Alabado sea el nombre del Señor. Realmente no necesitamos más cosas. La palabra de Dios nos dice que no nos afanemos. Dice allí en Mateo 6:31. No os afanéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque dice la Escritura que los gentiles buscan todas estas cosas. Pero nuestro Padre Dios, nuestro Padre Celestial, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, Dios conoce tu necesidad, mi necesidad. Así que lo que Dios quiere es que en este tiempo nosotros no nos dejemos llevar. No nos dejemos arrinconar por la crisis, por la pandemia que estamos viviendo. Y seamos duros de corazón con Dios. Que nos alejemos más de Dios. Que le echemos la culpa a Dios. No, todo lo contrario. Es cuando más debemos acercarnos a Dios. Es cuando más debemos estar agradecidos con Dios por lo que tenemos. Sea poco, sea mucho. No debemos de amargarnos quizás por lo que nos falta. Debemos sentirnos agradecidos con lo que Dios nos ha dado hoy. Gloria al Todopoderoso. Como decía el apóstol Pablo, con tal haya vestido y sustento, lo demás Dios lo pondrá por añadidura. Lo demás vendrá. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Todopoderoso. Ese es el segundo adversario que ataca nuestra fe. Pero hay otro tercer adversario que le pega duro a nuestra fe y es el temor. Es el miedo. Dice la Escritura que en cierta ocasión los discípulos viajaban allí en una barca con el Señor. Y de momento se desencadenó una tormenta en el mar. Y ellos asustados allí despertaron a Jesús que estaba durmiendo allí en la embarcación. Y mire, el Señor lo que hace, los reprende
por su poca fe. Dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Les dijo el Señor. Y dice la palabra que el Señor reprendió el viento y reprendió al mar y hubo gran calma allí en ese momento. Entonces es importante que nosotros tengamos fe, aún en medio de las dificultades, aún en medio de la adversidad, aún en medio de las crisis. Porque si el Señor está con nosotros, como dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Y yo quiero decirle una cosa, en este tiempo el Señor está con nosotros. Él nunca nos ha desamparado, Él nunca nos va a abandonar. Él está contigo. Él conoce tu necesidad, conoce mi necesidad. Así que no debemos tener desconfianza en el Señor. No debemos dudar de la misericordia y del favor de Dios. Todo lo contrario, este es un tiempo para tener fe en el Señor. Hay que echar el miedo, como dice la palabra. Y Jeremías 6:25 dice, no salgas al campo, ni andes por el camino, porque espada de enemigo y temor hay por todas partes. Eso es lo que nos están diciendo en este tiempo los medios de comunicación. No salga porque el virus está por la calle, no haga esto, no haga lo otro, porque por ahí hay mucho peligro. Pero qué importante es que nosotros no nos dejemos atemorizar por esto, sino que todo lo contrario, debemos tener la certeza y la convicción de que el Señor siempre irá con nosotros. Entonces, el enemigo quiere que tengamos miedo porque de pronto nos vamos a contagiar. Que tengamos miedo quizás porque de pronto alguien de la familia, un amigo o un compañero de trabajo o de estudio se contagie. Miedo porque la economía está mal, hay crisis económica, los periódicos, los medios de comunicación están anunciando que va a haber recesión económica, que va a venir un tiempo difícil de crisis, de hambre, y etcétera, y etcétera. Pero ¿eso qué es lo que está buscando el enemigo con eso? Menguar nuestra fe, meter miedo en el corazón de las personas. Pero el Señor nos dice en su palabra que debemos de cambiar el miedo por la fe en el Señor. Debemos de pedirle al Señor que Él fortalezca nuestra fe, así como fortaleció la fe de Pedro allí cuando estuvo con Él, allí en el huerto de Getsemaní. Dice el Señor, velad y orad para que no entren en tentación. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. Ustedes me preguntarán, bueno, pastor, pero ¿cómo hacemos entonces para vencer el temor? ¿Qué hay que hacer para que no se meta en nuestro corazón el temor? Número uno, reconociendo que Dios está con nosotros. Para vencer el temor, número uno, reconozca que el Señor está contigo, que el Señor está con los tuyos, que está con tu familia, que Él no te va a desamparar. La palabra de Dios en Deuteronomio 31:6 dice, esforzaos y cobrad ánimo. Cobrad ánimo, eso es lo que tenemos que tener en este tiempo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, dice la palabra. No te dejará ni te desamparará. Así será, Dios no nos va a dejar desamparados en este tiempo, en esta crisis, sino que va a estar con nosotros. Así los medios de comunicación digan que va a haber cosas raras que van a venir, crisis económica, que va a haber hambre, que va a haber lo que sea. Pero sabemos que el Señor está con nosotros. Y así como la viuda de Sarepta, mientras el siervo del Señor estuvo allí con ella, no faltó el pan, no faltó la provisión. De igual manera, yo le quiero decir a usted, amado hermano, que en este tiempo no va a faltar, no va a escasear en su alacena la bendición, porque el Señor está con nosotros. Qué importante es que usted reconozca que el Señor está con usted, con su familia, y está con nosotros. Y si Él está con nosotros, como dice la palabra, ¿quién contra nosotros? En segundo lugar, tenemos que superar el miedo poniendo nuestra confianza en Dios. ¿Cómo superamos el miedo? Poniendo nuestra confianza en Dios.
Escriba, voy a poner mi confianza en Dios en este tiempo. De aquí en adelante voy a poner toda mi confianza en el Señor. Sus promesas son sí y amén. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha prometido se cumplirá. Es más, la palabra de Dios dice que los cielos y la tierra pasarán, pero que sus promesas se cumplirán. Así que confianza al 100% en el Señor. Así sus ojos vean otra cosa. Porque ¿qué es la fe? Dice, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Esa es la definición de la fe, ¿cierto? Entonces, hay que poner la confianza en las promesas del Señor. Hay que poner la confianza en lo que Dios ha dicho en su palabra. Porque eso es inamovible y eso se va a cumplir. El Salmo 31, versículo 13 y versículo 14, dice, esforzaos y cobrad ánimo. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, dice el Señor, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará, dice la palabra del Señor. Entonces, amados, nosotros no debemos tener miedo, ¿cierto? Sino que debemos tener es confianza en el Señor. Y ya para terminar, cuando sentimos miedo tenemos que clamar a Dios. No, pero no permita que el miedo invada su vida. No permita que el miedo contagie sus pensamientos y dañe su corazón. Porque la palabra de Dios dice que de toda cosa guardada debemos guardar el corazón. Porque de él mana la vida. Así que si usted siente miedo, clama al Señor. El Señor dice, clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 30, es muy claro. Miren lo que dice la palabra de Dios. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Mire qué importante es cuando clamamos al Señor. Simón Pedro vio al Señor caminar sobre las aguas. Y él quiso hacer lo mismo y el Señor le dijo, ven, camina conmigo sobre las aguas. Mientras él estuvo mirando al Señor, tuvo su mirada puesta en el Señor, se enfocó en el Señor, dice la Escritura que él caminó normal sobre las aguas. Pero ¿qué pasó? Empezó a hundirse. ¿En qué momento empezó a hundirse? Cuando empezó a ver las olas, cuando empezó a ver a un lado, al otro. Entonces empezó a hundirse. Y entonces, ¿qué hizo él? Exclamó, Señor, sálvame. Y eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Mire, ¿qué nos está diciendo Dios en esta palabra? Tenemos que tener la mirada puesta en el Señor, el autor y consumador de nuestra fe. En el momento que usted empiece a ver las circunstancias que le están rodeando, circunstancias de modo, tiempo y lugar, pues entonces va a permitir que su fe sea afectada por el enemigo, ¿cierto? Por el temor, por el miedo. Y eso va a dañar su vida, va a dañar su fe. Entonces no debemos permitirle al enemigo que afecte nuestra vida con el temor, con el miedo. Este es un tiempo para tener fe en el Señor. ¿Y cómo fortalecemos nuestra fe? La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener nuestros ojos y nuestros oídos despiertos a la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios, escuchar las promesas de Dios, repetir las promesas de Dios. Dios ha dicho que Él va a estar con nosotros. Dios ha dicho que no nos va a abandonar. Dios estará conmigo. Dios va a donde quiera que yo voy. Eso es lo que tenemos que declarar con nuestra boca y creer en nuestro corazón. No nos dejemos llevar quizás por las noticias, por los pronósticos, etcétera, porque eso va a dañar tu fe. Así que en este tiempo tenemos que poner la mirada en el Señor, no dejarnos distraer por las circunstancias que quizás están viviendo los vecinos, lo que está pasando en Duitama, lo que está pasando en Tuna, bueno, etcétera. Eso nos hace dudar y quitar la mirada del Señor. Entonces, como dice la palabra, puesto los ojos en el Señor, el autor y consumador de la fe.
Así que ponga la mirada en el Señor en este tiempo, confíe plenamente en el Señor y no permita que el enemigo meta miedo, meta temor en su corazón. Gloria al Todopoderoso. No debemos poner entonces nuestra mirada allí en eso que nos trae temor, en eso que nos asusta. Quizás las estadísticas. Cada día vemos que las estadísticas de contagios, de muertos van subiendo. Pero la palabra, ¿qué dice? Que dice, el Señor dice que ninguna plaga tocará tu morada. Que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. Poner nuestra confianza, nuestra mirada en el Dios Todopoderoso. Dice la palabra de Dios allí en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios. ¿Cuál es la paz de Dios? Esa paz que el Señor Jesucristo nos dio. Esa paz que aunque haya pruebas, aunque haya crisis, aunque haya pandemia, nosotros confiamos en el Señor y eso nos da paz. Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Algo que usted debe guardar más que la plata en el banco es su corazón y es sus pensamientos. El Señor dice que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, mis amados, guardemos nuestro corazón, llenemos nuestro corazón de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, porque el Señor dice, de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. Y nuestros pensamientos, guardemos nuestros pensamientos, tengamos pensamientos de bien y no de mal, porque Dios, ¿qué ha dicho? Dios nos ha prometido que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal, para cada uno de nosotros. Gloria al Todopoderoso. Como hemos visto, entonces hay enemigos, hay adversarios que quieren dañar tu fe. Hay muchos, solamente hoy abordamos 3, pero quiero que indague, que reconozca cuáles son esos enemigos que están afectando su fe. La duda, la desconfianza, la incredulidad, el mundo, el pecado, etc. El enemigo usa cualquier cantidad de adversarios para dañar nuestra fe. Pero hoy más que nunca debemos pedirle al Señor que nuestra fe se fortalezca, que seamos fortalecidos en nuestra fe, para que cuando venga el enemigo podamos salir victoriosos de la prueba. Entonces, esos enemigos de nuestra fe en estos tiempos de crisis son enemigos que tenemos que reconocerlos y que tenemos que saber contrarrestarlos con la palabra de Dios, con la confianza en el Señor. Con la ayuda de Dios podemos vencer esos enemigos y mantenernos firmes, como dice la palabra, en nuestra fe, confiando plenamente en la protección de nuestro Padre Dios, número 1. Y número 2, confiando en la provisión de Él. Él es nuestro proveedor. Así que no te preocupes, no te angusties. Quizás viene escasez, que venga la escasez. Nuestro proveedor es el dueño de los cielos y de la tierra, y Él es un Dios fiel a su palabra primeramente. Él es fiel a su palabra y Él es todopoderoso. Así que compártalo ahí en su chat. Dios es fiel a su promesa, Dios es todopoderoso y Él dará a nosotros lo que Él ha prometido en su palabra. Entonces permanezcamos firmes en la fe, confiando todos los días en la protección de nuestro buen Señor. Así que en esta noche yo quiero invitarlos a ustedes para que estemos orando al Señor, porque esta es una noche en la cual es muy importante la palabra, porque más que cualquier otra cosa en este tiempo que estamos pasando es la palabra. Ese es nuestro pilar fundamental, porque la palabra es la que nos hace crecer en nuestra fe. La palabra es la que nos mantiene confiados en el Señor siempre sin desmayar. Y eso es muy importante. También es importante que llevemos, como dice la Escritura, nuestras peticiones delante del Señor en oración y ruego. Delante del Señor, creyendo que Él
concederá los anhelos y las peticiones de nuestro corazón. Así que yo quiero invitarles y voy a invitarle a que me acompañen a orar. Nos han enviado a nuestra red social algunas peticiones de algunos hermanos que piden que estemos orando por ello. En esta noche vamos a orar por las finanzas. Dios es el dueño de las finanzas, Él tiene el control, Él es el dueño de los cielos y la tierra. El Señor dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Así que en esta noche yo quiero invitarlo a usted, amigo y hermano que está conmigo, a que estemos orando. Y vamos a orar en esta noche para que Dios tome el control de nuestras finanzas, para que Dios tome el control de la economía de nuestro país. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias en este momento por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz, porque tu palabra nos enseña, porque tu palabra, Señor amado, nos exhorta. Tu palabra, Señor amado, es útil para corregirnos también, a fin de que seamos perfectos, a que seamos hombres y mujeres de fe, creyendo en su palabra, en su fidelidad, en sus promesas. Por eso en esta noche, amado Señor, vamos hasta tu presencia en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos orar por nuestras finanzas, por las finanzas de los hermanos que hoy están conectados, Señor. Padre de la gloria, tome el control, Señor. Tú eres el dueño del oro y de la plata, Padre. Glorifícate de manera especial en las finanzas de tu pueblo, de tu iglesia, en las finanzas de cada familia, Señor amado. Bendíceles con el empleo, Señor. Bendíceles, Señor amado, allí, Padre de la gloria, con una provisión nueva, Señor. Padre de la gloria, oramos también en esta hora por aquellas personas, Señor, que están quizás enfermos allí en sus hogares, que están postrados quizás en una cama. Padre de la gloria, dice tu palabra, que tu amado Hijo llevó todas las enfermedades en tus llagas y que por tus llagas hemos sido curados. Así que en esta noche declaramos sanidad allí en las personas que están postrados en un lecho de enfermedad. Declaramos que por las llagas del Señor han sido curados. Oramos por los que están allí contagiados por este virus. En el nombre de Jesús reprendemos ese virus y lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que la enfermedad retrocede, que esta plaga de esta pandemia, de este virus, retrocede en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que la sangre poderosa de Jesús inmuniza a esas personas. Ponemos la sangre poderosa de Cristo Jesús en cada familia, en cada hogar, en los linteles de las puertas de nuestras casas. Y declaramos que ningún espíritu de muerte tocará la morada de sus hijos, la morada de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Pedimos, Señor amado, para que coloque paz en los corazones de tu pueblo, Señor. Danos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Esa paz que nos mantiene, Señor amados, con un corazón firme, con una fe firme puesta en el Señor. Que ninguna desconfianza, que ninguna duda, que ningún temor puede tocar la vida y el corazón de su pueblo. Padre de la gloria, en esta hora oramos por las familias. Por aquellas familias que le han dado la espalda al Señor, por aquellas familias que se han alejado de los caminos del Señor. Padre, yo oro por ellos para que tú los traigas con cuerdas de amor, con lazos de amor, así como tuviste misericordia de nosotros. Ten misericordia de todos aquellos que aún no te conocen, que aún conociéndote se han alejado de tus caminos. Amado Dios, sabemos que tu voluntad es que ninguno de ellos perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Te pedimos, Señor amado, que nos fortalezca en este tiempo, que nos dé fuerza, Señor amado, espiritual. Como dice tu palabra, los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, Señor amado. Pon, Señor amado, en nosotros fortaleza en medio de la prueba, Señor. En medio de esta pandemia, Señor. Fortalece nuestra fe, Señor, para que estemos, Señor amado, firmes. Señor, confiando plenamente en tu protección, en tu sanidad, en tu misericordia, Señor amado. Padre, te pedimos, Señor amado, por la salud de Mercedes, Señor amado, por esta mujer que ha sido afectada allí en sus articulaciones
por esa artrosis severa, Señor. Te pedimos, Señor amado, que ponga su mano sanadora, pon tu mano restauradora allí en las articulaciones de esta mujer. Sánala, Señor amado. Enviamos una palabra de sanidad desde este lugar y declaramos sanidad por las llagas de Cristo nuestro Señor, porque sabemos que tú eres un Dios poderoso, un Dios de milagros. Señor amado, así como sanaste allá a la mujer del flujo de sangre, Señor amado, te pedimos que en esta noche obre una sanidad en Mercedes. Te lo pedimos en el nombre del Señor. Te pedimos, Señor amado, que fortalezca la fe de tu pueblo, de tu iglesia, de los sogamoseños, de los colombianos, para poderle hacer frente a esta pandemia, para poderle hacer frente a esta situación que estamos viviendo. Señor amado, quita el temor, quita el miedo, Señor, que hay en nuestros corazones, en los corazones del pueblo, Señor. Cambia ese temor por fe, una fe puesta en el Señor, una fe firme en el Señor, creyendo en sus palabras, creyendo en sus promesas, para que nada ni nadie nos pueda hacer daño. Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo nuestro Señor. Te pedimos, Señor amado, por aquellas personas que están atribuladas, que se han deprimido por lo que están pasando, por el encierro, por la cuarentena, por este tiempo de aislamiento social. Padre, por esas personas quita toda depresión. Reprendemos todo espíritu de depresión en el nombre de Cristo Jesús. Lo atamos, lo encadenamos y lo echamos fuera del corazón de estas personas. Declaramos que allí, Señor amado, desciende un espíritu de consolación, un espíritu de paz, un espíritu de amor, de dominio propio en ellos, Señor amado, para seguir adelante con fe, creyendo en el Señor siempre, sin desmayar, sabiendo que la promesa del Señor es que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin de los tiempos. De igual manera, Señor amado, te pedimos, Señor amado, que quite todo temor, que quite toda angustia, que quite toda zozobra en el corazón del pueblo, Señor amado, y que ponga en el corazón de esta generación fe, paz, amor, Señor amado, para poder superar este problema, para poder superar este tiempo, Señor amado. Sabemos que tú tienes el control, sabemos que tú tienes propósitos grandes, porque tu palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. De igual manera, Señor, te pedimos por aquellos médicos, por aquellas enfermeras que hoy están atendiendo allí en los hospitales, Señor. Multiplícales la fe, Señor amado. Dale sabiduría, Señor Dios Todopoderoso. Que el ángel del Señor acampe a su alrededor, Padre de la gloria. Protéjalo, Señor amado. Colocamos la sangre poderosa de Cristo Jesús en sus vidas para que sean inmunes a todo virus, a toda infección, a todo contagio. Te lo pedimos en el nombre glorioso, poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Oramos también por nuestras autoridades, Señor amado, para que ellos puedan tomar las decisiones. Dale sabiduría para tomar las decisiones correctas en medio de esta crisis, para que podamos, Señor amado, salir victoriosos de este problema, Padre de la gloria. Sabemos que tú nunca nos abandonarás y que tú estarás con nosotros hasta el último momento. Gracias te damos en este momento, Señor. Oramos por las familias que han perdido sus seres queridos, Señor. Fortalécelos, Señor. Consuélalos, Padre de la gloria. En medio de la prueba, Señor amado, en medio de la dificultad, Señor, renueva sus fuerzas. Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo nuestro Señor. Oramos por la economía de Colombia, Señor, por las empresas, Señor. Oramos, Señor amado, por aquellas personas que han perdido sus empleos, que han perdido sus negocios, que aún teniendo su empresa no han podido operar, no han podido trabajar. Señor, te pedimos que los ayudes, Señor amado, que les dé, Señor amado, esa paz para esperar en el Señor, esa paz para confiar plenamente en el Señor. Te lo pedimos en el nombre glorioso, poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que en el día malo nos esconda en el hueco de tu mano, Señor. Debajo de tus dos alas, Señor, podamos estar, Señor, protegidos y en paz contigo, Señor. Gracias te damos en este tiempo. Oramos también, Señor, por aquellas familias, Señor amado, que hoy están, Señor amado, sin provisión, sin lo básico, Señor. Tenga misericordia de todos ellos.
Padre de la gloria, yo te doy gracias por esos corazones generosos, por esos corazones dadivosos, misericordiosos. Bendice a esas familias que hoy han compartido su pan con el hambriento, Señor. Bendice, Señor amado, a aquellas familias que hoy han ido allí al encuentro de estas personas. Padre de la gloria, supla su necesidad y bendígales al 100 por 1 como está escrito en su palabra. Te lo pedimos, Señor amado. Te damos gracias por protegernos, por cuidarnos, porque sabemos que hasta el día de hoy tú nos has guardado, tú nos has protegido. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo nuestro Señor. Gracias por las personas, Señor amado, que se han conectado, que están con nosotros, Señor. Padre de la gloria, oramos para que estén firmes allí hasta nueva orden, Señor amado. Como ese soldado valiente, como ese soldado que hace vallado, que vela de día y de noche, que ora siempre, Señor. Yo te doy gracias, amado Dios, por esas personas que están orando por nosotros, que están orando por los pastores, que están orando por los predicadores, para que tu palabra en este tiempo no falte, no escasee. Señor, yo te doy gracias en el nombre poderoso de Cristo nuestro Señor. En el nombre de Cristo nuestro Señor, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Amén y amén. Amado, Dios le bendiga de manera especial. Le invito para que comparta ahí esta enseñanza, esta palabra allí con sus amigos, en sus grupos de WhatsApp, en sus grupos de Facebook, con sus contactos. Mire que la palabra de Dios necesitamos que corra, que llegue a los corazones, porque hay mucha gente en este tiempo con mucha necesidad, no solamente económica, sino espiritual. Y la palabra de Dios en este tiempo es esa medicina, es ese bálsamo para muchas personas. Así que, amado, así como tú has sido bendecido, bendiga a otras personas también con este mensaje poderoso de la palabra del Señor. Dios me lo bendiga de manera especial. Les amamos en el amor del Señor. Les invitamos para que el próximo viernes nos conectemos nuevamente. Vamos a estar orando, clamando al Señor, dándole la gloria y la honra a Él. El próximo sábado también nuestros jóvenes tienen algo especial para ustedes. Así que únete con nosotros a esta transmisión. El próximo domingo también vamos a estar a las 10 de la mañana por este medio, llevando un poderoso mensaje de la palabra del Señor. Amado, Dios lo bendiga, una bendecida noche, y le invito para que sigas orando, no deje apagar ese altar familiar en su casa, con su familia, con sus hijos, ahí firmes, inamovibles en la fe y en el llamado que Dios nos ha hecho. Dios los bendiga y que el Todopoderoso derrame paz, gracia y sabiduría en sus corazones. Dios les bendiga. Los videos y las noticias más recientes de nuestra iglesia lo podrás encontrar en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Lluvias de Bendición, en Instagram @Iglesia Lluvias de Bendición y en YouTube como Iglesia Lluvias de Bendición. No olvides compartir en tus redes con nuestro hashtag Lluvias en Línea.